Los efectos del cambio climático en nuestro planeta son devastadores, con daños irreversibles y cada vez mayores. El detonante de esta situación es el sistema de vida depredador. Hoy, los seres humanos requerimos el equivalente a 1.5 planetas para satisfacer nuestras demandas. Y en el 2050 se necesitarían los recursos de 3 planetas de seguir en este ritmo de consumo, según aseveró el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF. Hay dos cosmovisiones en pugna. Una cosmovisión es la cosmovisión occidental, materialista, extractivista, cortoplacista, ¿no? Y tiene que ver con la concepción, con la lógica judeocristiana, ¿no? El pensamiento único de la derecha neoliberal. Simplemente la naturaleza es un bien de renta, un insumo, un bien transable que hay que exprimirle, explotarle, saquearla hasta el agotamiento. En estos tiempos, donde el derroche y poder del dinero han puesto en peligro la existencia de la humanidad, la cosmovisión indígena empieza a revalorarse y a ser vista como una esperanza de salvación. Considera a la naturaleza la madre, ¿no? Originaria, la protectora, que hay una concepción animista y panteísta sobre la naturaleza. Es una concepción cosmocéntrica, todo está vivo. Y a la lógica de la acumulación hay que ponerle la reciprocidad. Este pensamiento es el pensamiento que podría ser la tabla de salvación de las sociedades en el siglo XXI. Para conocer más sobre los saberes de los pueblos originarios, visitamos algunas comunidades de la Amazonía. Una de ellas se llama Nuevo Saposoa, un poblado de la etnia Shipiba Coniba, ubicado en la cuenca del río Ucayali. En esta comunidad, como en la mayoría de etnias en los pueblos originarios, viven de manera simple. Se alimentan de los recursos que la naturaleza les da. No hay hospital ni fármacos, pero el promedio de vida es de 80 años. Existe una escuela con 2 aulas, una que agrupa a los niños de primaria y la otra para los que cursan la secundaria. Una sola profesora se da abasto para enseñar en su lengua materna la mayoría de cursos que exige el Estado peruano para recibir un cartón de egresado. Pero ellos sienten que los conocimientos que les sirven y aplican en su vida diaria vienen de la sabiduría ancestral y son adquiridos por vía oral de generación en generación. Nosotros no teníamos balde para acarrear agua. Nosotros hacíamos tinajas, nada más antes mi abuela hacía tinajas grandes, con eso cargábamos agua en el puerto. La artesanía sí nos enseñaba mi abuelita, mi mamá me enseñó a mí, mi mamá sabe hacer eso. La artesanía es un conocimiento milenario que hasta hace 2 décadas las mujeres utilizaban solo para uso en la comunidad. Ahora la producción de utensilios y vestimenta hechos con insumos naturales de la zona son también para la venta. A veces hacemos reuniones para poder viajar a otros lugares para llevar nuestra artesanía. A veces nosotros nos vamos de viaje y ya venimos con la platita y así nos repartimos. Las necesidades surgidas a partir de la tecnología, como adquirir un teléfono móvil, paneles de luz solar, un televisor, entre otros, los llevaron a salir de las comunidades para vender sus productos y obtener dinero. Antes nosotros usábamos plantas medicinales en nuestra comunidad. Teníamos muchas cosas para hacer, solventar nuestra familia. Ahora en día ya no es como antes. Ahora para comprar algo tenemos que ir a Pucallpa
a la ciudad más que todo. Ahora hay más necesidad que antes. Pese a filtrarse algunas demandas propias de las sociedades modernas, los indígenas de esta comunidad no pierden sus costumbres y tradiciones. Los hombres siguen dedicándose a la pesca, caza y siembra para el autoconsumo. Esa cadena de aprovechamiento de los animales, de los recursos, ha hecho que también sea esta práctica sostenible también en el tiempo y por lo tanto las culturas también se mantienen a ese ritmo. Y esos conocimientos son compartidos de generación en generación entre niños, jóvenes y adultos. Aquí todos los días comen sano, fresco y cocido sobre leña. Se consume lo necesario. No utilizan despensa o refrigeradora para almacenar alimentos sobrantes. Lo contrario a lo que ocurre en las sociedades modernas, donde 1/3 de la comida producida, 1.300 millones de toneladas anuales, se malgastan, provocando 9% de la huella ecológica mundial, según información de la WWF. Para mí vivir mejor es tener buena salud, tener alimento, tener todo lo que nos ofrecen los recursos naturales. Larry Cairuna se considera un joven afortunado. Participó en un taller de gobernanza en la ciudad de Pucallpa y desde entonces aspira a lograr un desarrollo sostenible para la comunidad. Sin embargo, mostró su preocupación ante la creciente deforestación en aquella parte de la Amazonía. Hay muchos cambios. Más antes nosotros vivíamos mejor, sin depredar nuestros recursos naturales. Ahora vienen de diferentes partes, foráneos, y nos están atacando nuestros recursos naturales que tenemos, como por ejemplo la madera, el desbosque que hace dentro de nuestro territorio. Eso nos afecta. La deforestación ocurre aquí y en el mundo, donde más de la mitad de sus bosques ya no existen y desaparecen 13 millones de hectáreas verdes al año por la acción del hombre, según las Naciones Unidas. A estas alturas nos preguntamos quién es más evolucionado, si el nativo de los pueblos originarios tildado por la cultura occidental como subdesarrollado, o el habitante de la sociedad moderna que ha sido absorbido por el consumismo salvaje. Emprendimos el camino a pie hacia una de las zonas deforestadas. Los nativos lideraban el recorrido selva adentro, donde las empresas de palma aceitera, madereras y cocaleros habían hecho de esta zona en la cuenca del Ucayali su propiedad privada, por sobre todas las leyes que lo prohíben. Hemos intervenido maquinarias como oruga, hemos incautado motosierras con la fiscalía, y de lo cual nunca se ha hecho, ¿no? Hasta se ha hallado a personas que estaban talando la madera, ¿no? El fiscal detuvo, ¿no? Y aplicó la 1220 que les encontró en flagrancia, y de lo cual el juez mixto de Campo Verde al siguiente día los ha liberado, ¿no? O sea que toda nuestra denuncia netamente ha caído en saco roto. Aquí la única ley que vale es la ley de la selva, por la que el invasor agrede al nativo, lo amenaza de muerte y quema la propiedad comunal para desplazar a la población del lugar donde decidieron desarrollar su actividad económica. Todo esto es el territorio ancestral de la comunidad, de lo cual se cazaba, se pescaba, se recolectaba, no solamente recolección, también parte espiritual, como una purificación del cuerpo del pueblo indígena. Nosotros no podemos vulnerar sus derechos. ¿Dónde están nuestras autoridades competentes? De lo cual queremos que se nos respete como pueblos originarios. Nosotros no estamos en contra también de las empresas privadas, pero que se consulte, que se tope las puertas y que diga qué se pueden hacer. No que vengan como ladrones a despojar los territorios. Iván Flores es uno de los cientos de desplazados de la comunidad Shipiba Santa Clara. Él mira con dolor e impotencia la zona donde habitó hasta hace poco, pero afirma que no descansará hasta recuperarla
esperando no correr la suerte de más de 100 nativos que en 2017 fueron asesinados por defender su hábitat en diferentes comunidades amazónicas. Para la empresa privada, para las empresas transnacionales, las comunidades es una espina, de lo cual son amenazados y de lo cual son despojados violentamente, con amenazas, con armamentos, y de lo cual ya comienzan con la intimidación, las comunidades salen más allá. Solo aquí se deforestaron 5.000 hectáreas de bosque que pronto se convertirán en zona de cultivos de aceite de palma. Esta realidad se replica en muchos espacios de la Amazonía suramericana. Por ejemplo, en Perú, el 65% de su territorio de selva está concesionado a empresas extractivas, según cifra oficial. Pero sin duda, el impacto más negativo sobre el llamado pulmón del mundo es la entrega de los gobiernos de Brasil, Colombia y Perú a Estados Unidos para instalar una base militar en frontera tripartita, en el corazón de la selva. Para el investigador y escritor Roger Rumril, vivimos un proceso de neolatifundización de la Amazonía. La Amazonía es un espacio estratégico en el siglo XXI, ¿no? En medio de la crisis civilizatoria, del fin de época, del colapso del sistema mundo y de la crisis económica y ambiental, ¿no? La cuenca amazónica tiene entre el 15 al 20% del agua dulce, tiene uno de los mayores bancos genéticos. El río Amazonas es un río que es el más largo del planeta, 7.000 kilómetros. Tiene 1.100 tributarios. El flujo del Amazonas representa el 49% de todos los ríos del planeta, ¿no? Luego hay biodiversidad, hay recursos minerales estratégicos. En un momento, en esta etapa de la historia del mundo, la Amazonía es un espacio estratégico, económico, político, geopolítico e hidropolítico. Al igual que los pueblos originarios de la Amazonía, comunidades campesinas en otros territorios geográficos también resisten al modelo capitalista depredador. Modelo amparado por un gran sector del poder político y asumido por una ciudadanía adormecida. Desde la cima del Valle del Tambo en Cocachacra, Arequipa, se divisa tierra fértil. Miles de hectáreas de cultivos que alimentan a la población desde hace más de 500 años, cuando los incas llamaban a este valle Tambopaya. En la última década, los políticos de turno han intentado de todo para entregar esta zona a la actividad minera. Arremetieron contra los agricultores, criminalizaron la protesta, apresaron a los líderes, tildándolos de terroristas. Pero la resistencia campesina no se doblega hasta ahora. El proyecto minero va a afectar por la proximidad que tenemos, pues, digamos, al valle, ¿no? Acá va a ser las explosiones, no van a ser, son miles de toneladas que van a dinamitar este cerro. Y en todo caso va a ser también, ¿no?, el polvo perjudicado, el aire, el medio ambiente. Casi todos los pobladores del Valle del Tambo viven de la agricultura. Nelly Colquehuanca pertenece a la quinta generación familiar que se dedica a sembrar productos de pan llevar. Y le preocupa la creciente contaminación de los ríos por los minerales vertidos en las cabeceras de cuenca. La minería con la agricultura no van de la mano. ¿Qué estamos arriesgando? Nuestro medio ambiente, nuestra salud. El agua, señorita, está contaminada. ¿Qué autoridades dicen algo? Ninguna autoridad, a nadie le interesa el agua. La Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo agrupa a 5.000 agricultores. La dirigencia la asume actualmente Jesús Cornejo, un campesino que estuvo en prisión por liderar la lucha de la comunidad contra la intención de una transnacional minera de establecerse en la zona con la venia gubernamental. Ellos lo que les interesa es la materia prima que les llegue a esos lugares para que ellos puedan mantener su economía. Pero el perjuicio que nos hacen a nosotros, por un lado, como le digo, vamos al futuro a ser dependientes de una alimentación extranjera. Y por otro lado,
la pobreza que va a quedar en el campo, en el sector rural, que usted lo ve aquí en el Perú. Entonces creo que los políticos no piensan en ello. Cornejo cuenta que ante la falta de políticas públicas a favor de la agricultura, los campesinos han asumido la responsabilidad de la seguridad alimentaria. Paradójicamente, es uno de los trabajos menos reconocidos en el mundo. ¿De qué sobrevivimos nosotros? ¿De mineral? No. Sobrevivimos pues por lo que las tierras nos producen. Si esto va a suceder acá, va a suceder en el resto del país o en el resto del mundo, imagínense entonces qué vamos a comer pues. ¿Qué podríamos comer? ¿Metales? El metal no. Puede dar dinero, pero creo que esto es lo que nos da de comer. Representantes de las empresas extractivas más importantes del mundo se reúnen todos los años en una feria minera internacional. En 2017 se realizó en Arequipa, Perú. Este es el escenario idóneo para el encuentro entre el poder económico y el político. Aquí se definen próximos proyectos y se cierran contratos de palabra. Lo que queda es trámite regular encargado a sus funcionarios en el ámbito público y privado. Y quien cuestione las obras llamadas de desarrollo corre el riesgo de ser acusado de agitador o hasta terrorista. Es increíble que nuestra gente deje el desarrollo de lado y haga estas convulsiones sociales que no nos llevan a nada. Pero esas convulsiones sociales son producto de la mala actividad minera que se ha realizado justamente, ¿no? Ya no quieren más de eso. Mira, yo no creo que sea eso, porque la gente que hace esta actividad es gente que de repente ni siquiera pertenecen al sector o a la zona. Es gente movilizada por algunos otros sectores subalternos. Aquel pueblo que está contaminado, que está prostituido por las mineras. Los sectores subalternos a los que se refiere el empresario minero en realidad están compuestos por amas de casa, estudiantes, agricultores o cualquier persona consciente respecto a la importancia de cuidar el medio ambiente para preservar la humanidad. En esta ocasión, un grupo de ciudadanos alzó su voz de protesta en las calles aledañas al lugar donde se desarrollaba la cumbre minera, con el objetivo de sensibilizar a la población. Yo estoy muy preocupada por el cambio climático y es el hombre y la tierra siempre ha sido una unidad y no lo decimos nosotros, los socialistas, no lo decimos tampoco los universitarios porque no nos enseñan lamentablemente estas cosas tan importantes en la universidad, pero como seres humanos somos conscientes de que los cambios climáticos que están afectando a toda la población, no solamente acá sino en Latinoamérica, vienen de parte del capitalismo. Es una minería contaminada, asesina y corrupta, Mitali. Al pueblo en nada se beneficia, unos cuantos se benefician. Con el famoso, la gran inversión, es simplemente el gran saqueo para nosotros. Seamos solidarias con nuestra madre tierra porque ella nos da los frutos, el alimento y no queremos el asesinato de nuestro planeta, impuesto por las transnacionales. Lo convirtieron en las sierras. Hasta Arequipa también llegaron representantes de diversas comunidades afectadas por la contaminación producida por la minería para desarrollar una cumbre paralela a la reunión de empresarios internacionales. Hoy más que nunca nos toca juntarnos también con los movimientos sociales de Argentina, Venezuela, de Chile, de Bolivia, para defender la Pachamama y para tumbar el capitalismo. Porque este capitalismo salvaje tiene que morir. Líderes de los pueblos originarios se congregaron para evaluar la situación medioambiental, el rol que deben asumir frente al alto grado de contaminación y frente a la inoperancia de los gobiernos. Freddy Roque, por ejemplo, es un campesino que llegó desde Cotabambas, en la región Apurímac, donde opera el proyecto minero Las Bambas. Él afirma que la población ya se cansó de escuchar por más de 10 años las promesas de la empresa transnacional y del gobierno para mejorar la comunidad. Eso es lo que dice el gobierno peruano, que la minería trae desarrollo, pero sin embargo allí los niños, peor ahora con la contaminación, de cada 10 niños hay 9 con desnutrición crónica. Pobreza
pobreza extrema en uno de los lugares con más riqueza natural en este país andino. Como decía el libertador Simón Bolívar, Perú, país de oro y esclavos. Una situación impuesta desde la invasión española y que rige hasta la fecha, gracias a la eterna clase dirigente servil a intereses económicos particulares. Realidad que se replica en muchas partes del mundo. La minería es bueno, pero hay formas de trabajar. Como nuestros abuelos incas han trabajado, ahí estaba el ejemplo en Coricancha, en Cusco, que tenía sus reservas de oro. Pero sin embargo, aquí el tiempo no contaminaron. Nuestros abuelos incas no nos han dejado tierra contaminada. Nos han dejado una tierra fértil que podíamos producir. El sistema económico depredador establecido a nivel global ha desarrollado herramientas de blindaje, desde un marco constitucional para legalizar los despropósitos al medio ambiente hasta criminalizar la protesta y dejar impune todas las atrocidades cometidas contra los defensores de la madre tierra. Simplemente ahora nuestros dirigentes reclamamos los derechos, pero ahora están procesados. Encima nos han criminalizado. En paz descanse nuestro compañero Quintino Cereceda. Ahí nos han disparado en la punta del cerro como venados, como vizcachos. Defender la tierra había sido delito. Lo único que a la juventud puedo decir es que ya este sistema ya no da más. Ante la inviabilidad del sistema establecido, empiezan a multiplicarse voces disidentes en muchos rincones del planeta. En los países andinos, por ejemplo, se escucha el sonido del pututo, un instrumento de viento usado desde la época de la cultura inca para llamar a reuniones urgentes. Y en este tiempo, líderes de comunidades nativas y campesinas han retomado su uso en espacios públicos para concientizar sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y preservar así la especie humana. Nuestra palabra refleja lo que está en nuestra mente y nuestra palabra refleja lo que queremos y lo que debemos hacer. Por eso está ligado también el pensar bien, el buscar bien, el desear bien, el hablar bien y sentir bien. Entonces podemos vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con la naturaleza. Los efectos devastadores del cambio climático en nuestro planeta podrían ser irreversibles. Y parece que algunos políticos en el mundo empiezan a tomar conciencia sobre ello. En 2016, líderes de 97 países firmaron el Acuerdo de la Cumbre del Clima en París, por el que se comprometían a no superar el calentamiento global y existente, a lograr una economía libre de CO2 a finales de siglo y apoyar el financiamiento del Fondo Verde del Clima. Un año después, se retrocedió en el pequeño avance cuando el presidente de Estados Unidos anunció su retiro del acuerdo, siendo uno de los países más contaminantes del planeta. El fondo del problema es que los intereses económicos mundiales controlan a los gobiernos. Y ese peso básicamente es el peso de las multinacionales petroleras, que controlan al final de cuentas las decisiones de los estados. Esa decisión, ese control y ese poder hace que las políticas de los países ricos o pobres estén orientados al extractivismo, que viene a ser, al final de cuentas, como una de las tablas de salvación de la economía global en crisis. Es decir, más allá de la toma de conciencia, más allá del testimonio de la crisis, se imponen los intereses económicos y el poder de dinero pesa sobre todo lo demás. Entonces eso explica que la naturaleza esté mercantilizada y la destrucción de la madre naturaleza interesa a muchos, pero no a los que tienen el poder. Sin
Sin embargo, el mensaje boca a boca sobre la filosofía del buen vivir aplicada en los pueblos originarios se esparce en las sociedades modernas de una manera silenciosa pero permanente y va sumando fuerzas que desvanecen la verdad establecida por el poder económico y esparcida por sus conglomerados mediáticos, que funcionan, según decía Fidel Castro, como el aparato ideológico de la globalización. Es decir, nos venden el cuento que vivimos en el mejor de los mundos. Hoy mismo, en este momento de crisis, ¿quiénes resisten el extractivismo obsceno y desenfrenado en la Amazonía? Son los pueblos indígenas. Las clases urbanas, los pueblos urbanos, no están con los brazos cruzados, salvo los activistas ambientalistas, ¿no? Pero la resistencia sobre la madre naturaleza lo están haciendo los indígenas, pese a esta crisis, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una esperanza ahí de resistencia y de triunfo final en la defensa de la madre naturaleza. Defender la madre naturaleza es a su vez preservar la existencia de la humanidad. Sin medio ambiente no hay vida. Esta inmensa responsabilidad está en manos del ciudadano común, del invisibilizado al poder. Y aunque parezca una proeza, no se necesita hacer grandes hazañas. Al dejar de lado lo material y contactarnos con nuestro ser, armonizaremos con el resto del mundo. Y esta energía multiplicada vencerá al minúsculo grupo de poder que hoy maneja y destruye el planeta. Pues como dijo Albert Einstein, el amor es la fuerza más poderosa del universo, la que vence todo. El cambio es aquí y ahora. Depende de usted.